Agustín Martínez Peláez, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador del grupo de investigación de la misma institución IEART, Historia, Iconografía y Iconografía del Arte. Fue investigador principal del proyecto ETOS, Estudio Técnico de la Obra de Sorolla, de la Universidad Rey Juan Carlos y la Comunidad de Madrid, y miembro de otros grupos de investigación como, por ejemplo, Metodología y Documentación del Estudio del Patrimonio Artístico Andaluz o Paz, Violencia y Conflictos Sociales Contemporáneos, ambos de la Universidad de Granada. Es igualmente autor de numerosas publicaciones en medios especializados y bueno, esto es simplemente un pequeñísimo resumen de su amplio currículum. Hoy nos va a hablar sobre la colección de porcelana china de Manuel Gómez Moreno, catalogación, autentificación y nueva exposición en la Fundación Rodríguez Acosta de Granada. Pues muchas gracias, Agustín, y por favor, cuando quieras puedes comenzar. Pues muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación a este primer Congreso Nacional de Artes Decorativas en España. Estoy encantado de poder participar y bueno, de una manera, la verdad que bastante resumida, lo que pretendo con este título, que es así un poco largo, ¿no? De la colección de porcelana china de Manuel Gómez Moreno, catalogación, autentificación y nueva exposición en la Fundación Rodríguez Acosta, es dar un poco a conocer también pues, a los asistentes a este congreso y en general, ¿no? A todos los bueno, compañeros y gente interesada en el concepto del coleccionismo, de las artes decorativas y de los museos, en definitiva también de lo que denominamos artes decorativas, pues hacer una presentación sobre las transformaciones que precisamente en torno a esta catalogación, también lo de autentificación y demás, ahora lo explicaré, en lo que ha sido la Fundación Rodríguez Acosta de Granada. Ha sido una fundación que tradicionalmente pues, ha sido una fundación privada que desde la organización, desde el punto de vista económico, se llevó a cabo por lo que entonces se llamaba Banco de Granada, y una serie de intelectuales y artistas de la sociedad granadina, avalados principalmente o dirigidos principalmente por el pintor y artista José María Rodríguez Acosta, y que ha sufrido una serie de transformaciones en los últimos años, que también vienen derivados de las últimas transformaciones políticas en Andalucía, en donde esta fundación pues, de ámbito privado se ha visto transformada en ese sentido por una fundación pública, en este caso bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, eso ha hecho también que desde el punto de vista expositivo y desde el punto de vista del ámbito museográfico, de la reordenación museográfica, pues también haya tenido pues unas ciertas transformaciones y prioridades en lo que antiguamente era el ámbito exclusivamente pictórico, con certámenes, concursos que se hacían de jóvenes artistas, becas para que esos artistas pudieran seguir haciendo sus proyectos en la Universidad de Granada, etcétera, pues se haya transformado también en un espacio aún todavía más museístico, podríamos decir, y esa parte museística no solamente fuese enfocada, podríamos decir, directamente al ámbito pictórico, sino a otra parte que la Fundación ya durante sus primeros años y sus primeros orígenes también, o desde los años 70 aproximadamente, pues amplió con donaciones y con legados de personas relevantes, coleccionistas relevantes también del espacio local granadino. Y sin duda alguna el ejemplo que yo quería traer aquí a este congreso pues es la colección o el legado de la colección de este gran coleccionista y de este gran intelectual conocido a nivel nacional y en algunos casos también a nivel internacional, pero que en algún sentido también ha tenido alguna conflictividad, entre comillas, en torno al concepto del coleccionismo y de las piezas de colección de este insigne historiador del arte y, como decimos, gran intelectual, Manuel Gómez Moreno, que también tiene que ver muchísimo con excavaciones arqueológicas, pues en el ámbito y en la cronología, por ejemplo, del Marqués de Cerralbo, en el que Madrid pues tenemos, ¿no? El maravilloso por un lado, yo siempre lo digo, y conflictivo por otro, en torno al tema también de algunas catalogaciones, de algunas
piezas, pero no tanto en sí, ¿no? De cómo se configura la catalogación, la colección del Marqués de Cerralbo, o en el caso, por ejemplo, también de Lázaro Galdiano, en el sentido del museo. Pues algo parecido así en pequeño tendríamos en Granada con la incorporación y el legado de la colección de Manuel Gómez Moreno, que es una colección muy heterogénea, es una colección muy amplia y que va desde la arqueología al mobiliario, a la cerámica, no solamente a la cerámica de todo tipo español, sino también desde la cerámica griega hasta la cerámica más tradicional española, y luego también una serie de elementos en esta colección pues que llevaron al coleccionista al gusto por la porcelana en un sentido, porcelana china y también japonesa, y también por la escultura y por la imaginería, podríamos decir, o por las tallas de marfil de tipo bueno, sí, también asiático, pero sobre todo filipino, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces lo importante en este sentido es que nosotros trabajamos desde el grupo IEAR últimamente también en relación con el máster que desarrollamos en la Universidad Rey Juan Carlos de gestión en mercado del arte, y que ahora justamente pues estamos presentes también en la feria que ahora mismo se está realizando hasta el fin de semana próximo en IFEMA, que es Feriarte. Pues trabajamos mucho el tema de la aportación, ¿no? de la aportación de los coleccionistas y del coleccionismo a la historia del arte, que muchas veces se ha visto un poco ahí no bien entendidas, en el sentido de que parece que el coleccionismo estaba siempre como embriagado un poco de algunos temas peyorativos, negativos, etcétera, pues de cómo se habían catalogado esas piezas o cómo se habían podido aportar esas piezas, pero nosotros estamos justamente en la investigación totalmente al contrario, que gracias al coleccionismo muchos de los museos se pueden enriquecer con estas piezas, y que son piezas de verdaderamente gran relevancia e importancia. Entonces, en ese contexto, a pesar de toda la polémica y a pesar de todos estos elementos que, como digo, pues también han surgido durante mucho tiempo en torno a la figura de Manuel Gómez Moreno, lo importante es que la gran donación que hizo de su exposición, de su colección y la reordenación de los fondos de lo que hoy en día es la Fundación Rodríguez Acosta, incorporó pues, a toda la colección de Manuel Gómez Moreno lo que se denominó el Instituto Gómez Moreno, es decir, que la propia Fundación Rodríguez Acosta presentó pues, también y constituyó desde el año 72 todo lo que el legado de las hijas de Gómez Moreno cedieron a esta fundación cuando todavía era privada, y en este sentido en muchos casos muchos investigadores tenían también incluso la duda, ¿no? de que eran como dos organismos independientes, ¿no? Por un lado la Fundación Rodríguez Acosta en la colina de la Alhambra, y luego otro edificio que mucha gente o lo visitaba o no lo dejaba o se le quedaba indiferente en algunos casos, puesto que durante un tiempo tenía como otra entrada diferente, que era el Instituto Gómez Moreno, y que estaba como asociado más a la Universidad de Granada, y que parecía ser que era un centro de investigación precisamente por la gran biblioteca que el coleccionista había atesorado pues, de diversa índole, como digo, desde el punto de vista de la historia, de la arqueología fundamentalmente, y luego también de otras muchas colecciones. Es decir, que en Granada la personalidad del coleccionista de Gómez Moreno, de Manuel Gómez Moreno, es un referente en todos los sentidos desde el punto de vista del coleccionista, aunque cada vez pues bueno que se ha profundizado en el ámbito exclusivamente del coleccionismo, pues ha tenido sus más y sus menos en el sentido sobre todo de cómo se han hecho las colecciones, de dónde han venido las colecciones y si han sido totalmente transparentes en ese sentido. El caso es que para nosotros, y en lo que nos queríamos presentar aquí fundamentalmente hoy, era que bueno, en ese ámbito, aquí tenemos un ejemplo de la diversidad de esa colección. Yo siempre digo que es un problema y que es una labor importante que deberíamos de tener los historiadores, los conservadores de museos y los especialistas en colecciones, de tratar y de nuevo
recolocar, reestudiar, repasar y tener en cuenta un poco muchas de estas catalogaciones de piezas, sobre todo, ¿no? Cuando yo, sobre todo, que visito ahora últimamente muchos estos dos museos, como digo, en Madrid, Lázaro Galdiano y Cerralbo, con los alumnos del máster incluso, pues hemos llegado, ¿no?, a conclusiones con los compañeros de los museos en ver que hay que tener cuidado con las cartelas propias que se les ponen a algunas de las piezas, pues, porque no solamente por la cronología, sino por la propia temática o por el propio estilo, pues no están correctamente definidas. Algo así es lo que yo quiero dar a conocer aquí, publicitar un poco en el ámbito de lo que está sucediendo también en la Fundación Rodríguez Acosta y con la colección de Manuel Gómez Moreno en lo que fue el Instituto Gómez Moreno, porque, bueno, pues insisto, aunque hay una extraordinaria labor intelectual, hay también mucho trabajo para redefinir muchas de estas piezas. Pero bueno, en definitiva, lo que venía aquí a presentar era un poco dentro de la enorme colección que atesora este legado de Gómez Moreno, como digo, pues algunas de estas colecciones, del interés que también despertó en un momento determinado, pues por coleccionistas de la época, el tener dentro de la colección, o el que quería tener una colección completa, no como aquellos coleccionistas intelectuales que además son arqueólogos, historiadores y demás, la importancia que tiene la porcelana china en el coleccionismo. Y bueno, pues en muchos estudios que se han hecho sobre el legado de Gómez Moreno siempre se ha intensificado un poco la colección de cerámica griega que tenía, algunos también de los marfiles, y bueno, a mí me parecía interesante ver un poco la aportación que cada uno de estos platos o botellas, que son de distintas dinastías y de distintas épocas, pero yo he seleccionado las que tienen sobre todo entre el siglo XVII y el siglo XX, pues esta colección y esta fundación que yo creo que, bueno, aportan cierto interés también para el estudio de las personas que están interesadas en las colecciones de platos, vasos o botellas de porcelana china entre estos siglos, ¿no? Siglo XVII y siglo XX aproximadamente. Este primer plato que muestro aquí, que es de la dinastía Qing, está hecho en el siglo XVII. La verdad es que las imágenes, no he podido conseguir unas imágenes mejores, pues porque no me encontraba en Granada, porque he pedido, también tienen ahora muchos problemas con los derechos de las imágenes y porque están remodelando por completo toda la colección y no estaban tampoco expuestos, y entonces había un problema y he tenido que sacarlo de la página web, que no tenían demasiada buena visibilidad, ¿no? Como decía, este primer plato fue realizado en porcelana fina, con una decoración en azul y blanco bajo la cubierta. La decoración combina los motivos florales insertos en un círculo central rodeado de 4 reservas polilobulares, con un fondo de retículas geométricas, y en la base se aprecia un motivo decorativo de tipo romboidal entrelazando con cintas, ¿no? Se identifica como uno de los 8 tesoros, es decir, conjuntos de objetos asociados al universo iconográfico budista, y en esto pues es importante, ¿no? Porque en algunos de los escritos de Manuel Gómez Moreno está tanto en las almonedas en los que lo compra como en algunas subastas que compra estos platos, el interés también porque la colección no sea una colección dispersa en ese sentido, sino que tenga un hilo conductor en torno también al concepto iconográfico budista. Entonces su colección siempre, tanto sea del siglo XVII hasta el siglo XX, siempre va a tener un condicionamiento de búsqueda de una técnica determinada y también de una significación determinada, pues por intereses que también el propio coleccionista tenía, ¿no? Entonces este concepto de los 8 tesoros budistas va a tener siempre un hilo conductor en su colección. El rombo, por ejemplo, alude a la ausencia del principio y el fin, y estos temas fueron muy utilizados a modo de marcas, ¿no? Como sustituto de las conocidas como del reinado o de Nian Hao, ¿no? Por ejemplo. Otro de esos platos que también está ahí un poco pixelado,
Ay, perdón, en este sentido sería este otro también del siglo XVII, del reinado del emperador Kangxi, en donde, bueno, pues es un plato de porcelana con decoración, como ven en el borde, compuesta de pequeñas flores inscritas en una cenefa reticular que enmarcan a un personaje central sobre el fondo blanco, y que la combinación de estos barnices bajo la cubierta y los esmaltes sobre cubierta es una innovación de las técnicas decorativas de la dinastía Ming, entre los siglos XIV y el siglo XVII, ¿no? Entre 1368 y 1644 más o menos se utilizan estas técnicas decorativas, iniciadas durante el reinado también de Kangxi en el siglo XVII. El predominio del verde fundamentalmente hizo que se conocieran en Occidente como la familia verde o la famille verte en francés, mientras que el término chino que las define es el Jinkai o los colores duros. Estas colecciones también, casi toda la colección, como he dicho antes, que Manuel Gómez Moreno las recoge o las compra en subastas, tienen que ver también mucho con las subastas hechas en Francia a finales del siglo XIX, principios del XX, del Hotel Drop, ¿no? Que es en donde podríamos decir que es lo que hoy en día serían las subastas Christie's o las subastas Sotheby's, fundamentalmente la casa de subastas, ¿no? Entre el repertorio decorativo de este tipo de peces se encuentran aquellas del gusto muy local, con temas relativos a escenas procedentes de la novela popular y de personajes mitológicos e históricos, y un segundo grupo lo constituyen las piezas destinadas al consumo externo, donde se entremezclan los motivos chinos de origen vegetal con temas propiamente europeos. Manuel Gómez Moreno, en ese sentido, no quería la influencia tanto europea como los auténticos motivos chinescos, ¿no? Luego también en este, por ejemplo, hay este tipo de jarrón de cuerpo globular, es un jarrón de cuello largo y estrecho, está realizado con un esmalte cloisonné, tiene un par de asas en forma de dragón, como se puede ver, que adornan el largo cuello y dotan a la pieza de un cierto gusto arcaizante, podríamos decir, aunque este, como están viendo, pues ya pertenece al siglo XVIII, ¿no? Las piezas en esmalte durante la dinastía Qing del siglo XVII hasta el siglo XX, y muy especialmente en el reinado que aquí presentamos del emperador, que tendría que estar en mayúscula, Qianlong, pues que van desde el siglo XVIII, en general 1736 al 95, se caracterizan por la continuidad y mejora de las técnicas en los esmaltes de la dinastía anterior Ming y el uso de colores brillantes en su decoración y la combinación de formas arcaizantes semejantes a los de los bronces funerarios rituales, ¿no? Que se hacían. Aunque en algunas ocasiones combinan las formas más sofisticadas de la porcelana, como jarrones y jarras, con decoraciones tradicionales que sintetizan la combinación de los ritos características de este reinado, ¿no? Un poco la heterogeneidad, tanto en la temática como en la técnica, como en la tipología de las piezas que tiene la colección de Manuel Gómez Moreno dentro de lo que es el Instituto Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta, pretendía eso, ¿no? Hay algunos escritos del propio Manuel Gómez Moreno en donde su tradición académica, su tradición por ser profesor, investigador, etcétera, hacía que las colecciones no fuesen homogéneas en el sentido de una época, una tipología y una temática, sino que tenía esa especial convicción de que al menos pudiéramos tener desde el ámbito de lo local una colección que abarcase distintas épocas. Yo me estoy centrando en las del siglo XVII y siglo XX, pero también tiene algunas anteriores a estas épocas, para darlas a conocer desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, que era también pues uno de las, podríamos decir, objetivos principales que tenía este coleccionista y que con su afán, como decíamos, de académico y de profesor, se ve reconocido en todo lo que es el legado Gómez Moreno, ¿no? Bueno, de las dos últimas piezas que traigo, de las tres últimas piezas, destacaría también este cuenco, que aunque ya es realizado en el siglo XX, tiene el sellito por detrás de fabricado en Macao, pues nos habla un poco de esta decoración, ¿no? Realizada también en esmaltes, sobre cubierta, que se presenta en compartimentos distribuidos diagonalmente y rematados por una cenefa horizontal, y que, bueno, pues es interesante porque en este caso el coleccionista tiene que ver mucho con otro coleccionista inglés que se asienta
en París en este momento y que, bueno, tenemos otro museo muy parecido a estos museos que tenemos, Lázaro Galdiano, Cerralbo en Madrid, la Fundación Rodríguez Acosta en Granada, y que sería el Museo Jacquemart, Jacquemart en París, ¿no? Entonces, bueno, este cuenco justamente lo compra por esta influencia del dueño de esta colección Jacquemart, ¿no? Que dicen que estos cuencos utilizan el color rosa, denominados así como de la familia rosa de la porcelana china, una nomenclatura que da precisamente Jacquemart en su libro también de la historia de la cerámica, publicado en 1873, y que lo clasifican en diferentes tipos cerámicos de origen chino de los siglos XVIII al XIX. Sin embargo, en origen este tipo cromático recibe 4 denominaciones diferentes y que se pueden también en muchos casos en esta terminología, si uno no es muy especialista en la porcelana china, pues se pueden confundir, ¿no? El cuenco del siglo XX con los siglos XVI y XVII, y como decimos, con las otras 4 denominaciones chinas, que son el Fengkai, los colores de polvo, el Ruancai, los colores suaves, el Yangkai, colores extranjeros, o el Falankai, ¿no? Colores de esmaltes. Entonces, bueno, en todo eso es importante e interesante tenerlo en cuenta, y en este sentido Gómez Moreno siempre ha sido, o en los escritos que tenemos en los documentos de cuando lo compra, muy claro y muy señalado, no, no es un cuenco, por eso la fabricado en Macao, siglo XX, no confundir con otras épocas anteriores. Y de los 2 últimos que traigo también de esta colección, pues volvemos un poco al siglo XVIII con este doble botella, o botella de doble cuerpo circular con el cuello alargado, también realizada en esmalte polícromo durante el reinado del emperador Qianlong entre 1736 y 1795, en donde en este reinado la producción de objetos rituales, también como el que hemos visto antes de la botella larga, y ornamentales realizados en esmalte, como ven, pues adquiere una gran importancia, ¿no? En ello se recoge el conocimiento de la técnica introducida en la China ya desde el siglo XIII, esta técnica del esmalte, como decimos, así como la adaptación en formas y decoración al gusto arcaizante de Qianlong. Son frecuentes las formas que recuerdan a los antiguos bronces de las dinastías Shang y que conviven con formas procedentes de otros materiales como la cerámica y la laca, así como nuevas interpretaciones, ¿no? Es muy característico en este sentido como constantemente están mirando al pasado, tanto en la técnica como en el significado o en la significación de las piezas que se presentan en un momento o en otro. Y para terminar, pues también con este del siglo XX, a pesar del siglo XX, o trabajado en el siglo XX, de la dinastía Qing, nos recuerda a esos trabajos de la dinastía Qing de 1644 a 1911, este concretamente también traído y comprado en Francia por el coleccionista Gómez Moreno, pues es esta especie de ánfora sin tapa que tiene una decoración bajo la cubierta del tipo denominado azul y blanco, y tanto en la base como en el cuello pues presentan un perfil polilobulado que se prolonga en el cuerpo con ligeras hendiduras. Sigue los esquemas decorativos de la dinastía Ming, aquella del siglo XIV al siglo XVII, y la pieza se utiliza sobre todo como soporte para una ornamentación de carácter simbólico a partir de elementos vegetales y geométricos. Así, tanto el pie como el cuello y el labio del ánfora se resalta mediante cenefas decorativas, desde la esquematización de la flor de loto en reservas polilobulares en la parte inferior, a la cenefa de setas de la inmortalidad en los hombros, para finalizar con una greca geométrica. El cuerpo central se destinaba al desarrollo del tema principal del objeto, y en este caso con flores de loto con roleos vegetales sin principio ni fin, aludiendo a la esencia del pensamiento budista. En definitiva, como hemos dicho, pues lo que queríamos es dar a conocer el trabajo de recopilación de este coleccionista, el gusto por una época también precisa en donde en el coleccionismo es importante que si una colección quería distinguirse socialmente, no solamente tenía que tener objetos, podríamos decir, de otras artes decorativas o desde la cerámica primitivas
sobre todo de la época griega, íbera o en este caso, también en el caso de España, pues de las tradiciones de los distintos siglos, sino que una colección también se distinguía socialmente y era importante si tenía una colección de porcelanas chinas. Y en este sentido, pues Manuel Gómez Moreno cumplía perfectamente con estos requisitos. Pues nada más, muchísimas gracias y eso es lo que quería aportar desde mi punto de vista. Muchas gracias.